saludarle en un día más. A la luz de las Escrituras, hermanos, estamos entonces trabajando para la obra del Señor. Queremos, hermanos, seguir estudiando la palabra del Señor cada día. Con ahínco, fíjate que no es fácil, ha sido difícil para mí estar pendiente todos los días de estudiar, de profundizar un poquito, pero lo hago con mucho cariño. Puede que a alguien le sea de utilidad. Así que, hermanos, bienvenidos a este lugar, cuadrangulares.cl, a través de la radio y también a través de Facebook, que estamos transmitiendo todos los días, de lunes a viernes. Ha sido maratónico, como dije, porque no es fácil hacer un programa todos los días, como dije. Pero damos gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Vamos a Hebreos capítulo 9, hermanos. Ya estamos en el capítulo 9 y queremos, hermanos, poder, ¿no es cierto?, avanzar en este Hebreos que yo siempre lo encontré medio difícil de entender. Bueno, ahora lo he entendido un poquito más, ¿cierto? Pero un poquito más, nada más. He ido comprendiendo algunas situaciones. Dice, de los primeros versículos dice, a ver, voy a leer una versión que es más amigable, o por lo menos un poquito más entendible. Dice así, de los primeros versículos en adelante, dice, hermanos, en el primer pacto, Dios nos dio reglas. Uy, espérese, se me corrió. Espere un poquito. Y ahora sí. En el primer pacto Dios nos dio reglas para que supiéramos cómo adorarlo. Y esas reglas eran para el culto aquí en la tierra. El santuario para ese culto se construyó de la siguiente manera. En su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa donde se ponían los panes apartados para Dios. Detrás de la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, en donde estaba el altar de oro para quemar incienso y también el cofre del pacto, que estaba totalmente recubierto de oro. En el cofre había una jarra de oro que contenía maná, el bastón de Aarón que había vuelto a florecer y las tablas con los 10 mandamientos. Encima del cobre se pusieron las estatuas de 2 seres alados, las cuales cubrían con sus alas la tapa del cofre y representaban la presencia de Dios, pero de momento no hace falta entrar en detalles. Así estaban dispuestas todas las cosas en el santuario todos los días. Los sacerdotes entraban al lugar santo para celebrar el culto. Pero el lugar santísimo solo podía entrar el jefe de los sacerdotes, y esto solo una vez al año. Entraban llevando la sangre de los animales que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios cuando pecaban sin darse cuenta. ¿Ya? De este modo el Espíritu Santo da a entender que cuando aún existía el santuario, la entrada al lugar santísimo no le estaba permitida a cualquiera. Todo eso se hizo para demostrarnos lo que ahora es más importante. No podemos sentirnos perdonados solo por haber ofrecido ofrendas y sacrificios en el culto. Hasta ahí lo vamos a dejar porque la verdad es que es bastante extenso este capítulo. Este capítulo seguramente lo voy a hacer en 2 partes. Y voy a tratar de explicarle algunas cositas que estaban en el pensamiento, diría yo, de Hebreos, ¿no? Del libro, del autor de Hebreos. De hecho, el autor de Hebreos, hermanos, ha estado tratando de Jesús como aquel que nos introduce en el mundo de la realidad. Él hablaba del mundo de la realidad, hermanos. Y de hecho hace uso de la idea de que en este mundo no tenemos más que copias, y que son copias imperfectas de lo que es verdaderamente real. El culto que puede ofrecer la humanidad no es más que una sombra, ¿no es cierto? Una sombra, hermano, del culto real que puede ofrecer Jesús. Es como si estuviéramos, ¿no es cierto?, hablando así como que estamos en una sombra fantasmagórica, por así decirlo, de lo que un día va a ser realidad. Es interesante eso, hermanos. Ya, esto de que un día estaremos ahí en su presencia junto con Él. ¿Alguno de ustedes se pasa esa idea o no en su cabeza? Jesús, hermanos, el verdadero sumo sacerdote, ¿ya?
Pero aunque él está pensando eso, se retrotrae un poquito, el autor de Hebreos se retrotrae un poquito con el pensamiento al tabernáculo y empieza, ¿no es cierto?, a, a dar algunas indicaciones del tabernáculo, cosa que lo vamos a analizar hoy día, en esta mañana. Él seguramente recuerda, conmovido, conmovido con su belleza, la belleza del tabernáculo, y se detiene, hermanos, a considerar cariñosamente sus preciosos componentes. Eso es lo que hace. ¿Ya? Y la idea que sobresale entre todas es, ¿cuál es la idea? Ahí, si el culto terrenal era tan hermoso, porque era muy hermoso, ¿cómo será el verdadero culto? Cuando estemos ahí en la misma presencia de Dios. Si todas esas cosas preciosas del tabernáculo eran solo una sombra de la realidad, cuán superior, hermanos, cuán superior será la belleza de la realidad misma. ¿Te fijas? Es como que decir, aquí estamos así como en una, no sé, ¿cómo explicarlo? Así como en una figura, en una sombra, como en un sueño, y luego despertaremos a una linda realidad y vamos a estar en la misma presencia del Señor. Y la verdad es que no se detiene, fíjate hermano, no se detiene en los detalles del tabernáculo, ¿ah? Solo alude a algunos de sus tesoros, de lo que estábamos hablando del tabernáculo del Antiguo Testamento que se le dio la orden a Moisés. Era todo lo que necesitaba de momento, ¿no es cierto? Porque sus lectores eran conocedores de todas las glorias del tabernáculo. Acuérdate que le escribe a los hebreos, todos venían del mundo judío y conocían la gloria del tabernáculo y las tenían bien grabadas, ¿no es cierto?, en la memoria, pero nosotros no las conocemos tan bien, así que sería bueno que vamos a hacer un poquito un recorrido por allí, ¿ya? Si es que veamos cómo era la belleza, veamos un poquito cómo era el tema ahí del culto del tabernáculo terrenal, teniendo siempre presente que era solo un pálido reflejo de la realidad, no era otra cosa, ¿no? Vuelvo a repetir, un pálido reflejo de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Un día vamos a estar allí, en su presencia, cuando Él venga a buscarnos, y ahí va a estar lo verdadero. Esto es como espacio, por eso que se dice que esto es pasajero nomás. Entonces, la descripción principal, hermanos, del tabernáculo del desierto se encuentra en Éxodo capítulo 23, más o menos 23 o 25 al 31, y del 35 al 40, Dios le dijo a Moisés lo siguiente: hazme un santuario para que more entre ellos. Esa fue la primera orden, ¿ya? En Éxodo 25:8 le dice eso. Y dice que se construyó con las ofrendas voluntarias de la gente. Y fíjate, hermanos, que esa fue una de las tremendas y grandes ofrendas que dio el pueblo de Israel para que se construyera el tabernáculo de aquella época, hermanos. Y fue tan impresionante. La gente, hermanos, se volvió con tanta generosidad. ¿Te acuerdas ese detalle? Que hubo que decirle, hermanos, que ya no sigan dando. Hoy día el mundo, hoy día muchos líderes, hermanos, manipulan la cosa para ver si la gente puede dar un poco más. Pero esa quedó grabada en la historia como una de las ofrendas más generosas que hubo, que llegó a tal punto que decirle, por favor, no traigan más. Entonces, vemos, hermanos, que el atrio del tabernáculo, estamos hablando de la parte del patio, tenía 50 metros de largo por 25 de ancho. Era una especie así como una cancha, ¿no? Calculando, ¿no es cierto?, que el codo tenía aproximadamente medio metro, ya algo de 45 centímetros creo que tenía el codo. Claro, 45 centímetros tenía un codo y estaba rodeado con una valla de cortina cerrada, por así decir, de lino torcido, de 2,5 metros de altura. O sea, era bien alto, o sea, no cualquiera podía mirar. Si nosotros podemos mirar, es más, no más allá de nuestra altura, 1,70 m, 1,80 m son los más altos. Medía alrededor de 2,5 metros de altura, de lino blanco. Se usaba, ¿no es cierto?, se usaba para el lugar santísimo que rodeaba la presencia de Dios, también el lino blanco.
Sostenían las cortinas 20 columnas en cada uno de los lados del norte y sur, y 10 de los lados del este y del oeste. O sea, las columnas descansaban en barras de bronce y tenían capiteles de plata, y había solo una entrada. No había otra entrada. ¿Qué le dice eso? No hay otro camino, no hay otra fórmula. Y Cristo es la puerta, digamos. ¿Ya? Entonces, hermanos, estaba hecha de lino fino torcido con azul, púrpura y carmesí, ¿ya? Y también en el atrio había dos cosas afuera, en el patio. El altar de bronce, que era cuadrado, de 2,5 metros de lado, por medio metro, por metro y medio de altura aproximadamente. Era de madera de acacia, recubierta de bronce. Encima, hermanos, tenía una reja de bronce, la cual se colocaban, ahí estaban colocados los sacrificios, y tenía 4 cuernos en cada esquina, en la que se ataban las víctimas cuando llegaban ahí. Entonces estaba la fuente de bronce, ya que era, ¿no es cierto?, el altar de bronce también puede ser, o el lavacro también le podemos llamar. Se dice que se hizo entonces, esto se hizo de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿ya? Y no existían en aquellos tiempos espejos de vidrio, usted sabe perfectamente eso. Entonces no se nos dan las medidas de la fuente, ¿ah? No se nos dice cuánto medía en la que se bañaban los sacerdotes antes de llevar a cabo sus deberes sagrados. Entonces, el tabernáculo mismo, hermanos, estaba construido con 48 vigas de madera, de acacia, de 5 metros de alto por 75 metros de ancho, o centímetros, perdón, 75 centímetros, 5 metros de alto y por 75 centímetros de ancho. El tabernáculo estaban recubiertas de oro puro, se apoyaban en basas de plata, estaban unidas por fuera por medio de barras de madera, y por una barra se les pasaba por el centro, digamos. El tabernáculo estaba dividido en dos partes. El tabernáculo era como la tienda, y no, estaba dividido en dos partes. La primera, ¿no es cierto?, o las terceras partes del total, era el lugar santo, la parte interior, y el otro tercio era un cubo de 5 metros, ¿no es cierto?, de largo, que era el lugar santísimo. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Y 5 pilares de bronce sostenían el velo que había delante del lugar santo y que estaba hecho de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. En el lugar santo habían 3 cosas: el candelabro de oro, que era una de las piezas muy apreciadas por los judíos. Estaba colocado al lado sur, hecho de un talento de oro puro, labrado, ese fue labrado a puro martillo nomás, de una sola pieza, y sus 7 lamparillas se alimentaban con aceite de oliva puro y siempre estaban encendidas, siempre tenían que estar encendidas, ¿ya? También en el lado norte estaba la mesa de los panes de la proposición. A este lado, ¿no es cierto?, estaba el candelabro, a este otro lado estaba la mesa de los panes de la proposición, que era hecha de madera de acacia, también cubierta de oro, y tenía 1 metro de largo y 65 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Y sobre ella se colocaban todos los sábados, se dice que se colocaban 12 panes, todos los sábados, en 2 filas de 6. Hecho con la harina más rica y más pura que existía en ese entonces, y que solo los sacerdotes podían comer, ¿ya?, cuando se colocaban nuevos el sábado siguiente. Entonces estaba también el altar del incienso, que estaba así como en el centro ahí, era de madera de acacia, recubierta de oro también, ¿ya? Y ahí en él se quemaba el incienso todas las mañanas y todas las tardes, lo que simbolizaba las oraciones del pueblo, ¿no es cierto?, que se elevaban al cielo. Entonces, hermanos, ahora, delante del lugar santísimo estaba el velo. Ese era algo impresionante. Estaba el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Estaban con querubines bordados,
y solo el sumo sacerdote entraba en ese lugar santísimo solo una vez al año, que era el día de la expiación, y solo después de una preparación elaboradísima. En el lugar santísimo estaba ahí también esta pieza que se componía de dos partes, que era el arca del pacto. Eh, ahora dentro del arca del pacto habían tres cosas. Estaba la urna de oro que contenía el maná, estaba la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Ahí están esas tres cosas. Estaba ella de madera de acacia, recubierta de oro, por dentro y por fuera, y tenía 2,5 codos de largo, y 1,5 codos de ancho, y 1,5 codos de alto. Entonces hay que recordar que el codo medía 45 centímetros. Ahora, la cubierta se llamaba el propiciatorio, era como, ¿cómo lo puedo explicar? A ver, es como bueno, es como una especie de tapita, ¿no? Una tapa. La tapa del arca era el propiciatorio, así se llamaba el propiciatorio, y sobre ella había 2 querubines de oro con las alas extendidas. Entonces era allí donde estaba la misma presencia de Dios. Se supone que allí estaba la presencia de Dios, porque él había dicho, de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. O sea, ahí en el propiciatorio, de allí se manifestaba la presencia del Señor, en este caso de entre los 2 querubines que estaban sobre el arca del testimonio. Y en toda esta belleza estaba pensando el autor de Hebreo. O sea, el autor de Hebreo estaba así como embobado, por así decirlo, con el tabernáculo de aquella época. Sin olvidar, hermano, que era solo una mera sombra, porque esa era la idea, de que Hebreo tenía que convencer a esta gente que quería volverse a sus antiguos ritos, creyendo que ahí iban a obtener salvación. Y Hebreos, aunque en este caso el autor de Hebreo, que se supone que era Pablo, ¿no? Hay una cantidad enorme que dice que era Pablo, otros dicen que no, que es desconocido. Bueno, dejémoslo que era Pablo, ¿no? El autor. Entonces vemos, hermanos, que tenía en mente también otra cosa de la que había que hablar otra vez. Un israelita no podía pasar de la puerta del atrio del tabernáculo, no podía pasar. Los sacerdotes y los levitas sí podían entrar en el atrio, o sea, no entraba cualquiera, ¿no? Solamente los sacerdotes entraban en el atrio, y solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo, y el sumo sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo. Entonces era todo muy elaborado, muy precioso, pero las personas corrientes no podían acercarse a la presencia de Dios. No, Señor, no podían acercarse a la presencia de Dios. Y ahí notamos, ¿no es cierto? Hebreos dice, bueno, es impresionante lo que hizo Jesucristo, porque Él quitó la barrera y abrió de par en par, en este caso, el acceso a la presencia de Dios para toda la humanidad. En este caso, aquellos que aceptan y reciben el sacrificio expiatorio de Cristo, ¿no es cierto? Y lo hacen por fe, lo hacen confiadamente, ¿no? Entonces aquí notamos ya en los versículos del 6 al 10, el único acceso a la presencia de Dios, cuando Él dice, una vez preparadas todas estas cosas, los sacerdotes no hacen más que entrar ininterrumpidamente en la primera parte del tabernáculo para llevar a cabo los diferentes actos de culto. Pero en la segunda parte, el sumo sacerdote es el único que entra, y solo una vez al año, y no sin sangre, que ofrecer por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así daba a entender el Espíritu Santo que todavía no estaba abierto el acceso al lugar santísimo, mientras siguiera este caso, mientras siguiera en pie el primer tabernáculo. Ahora bien, estoy leyendo del 6 al 10, del 6 al 10. Ahora bien, el primer tabernáculo está por la era presente, según cuya liturgia se ofrecen sacrificios que no pueden perfeccionar la conciencia de los que ofrecen ese culto, y que, como está basado en comidas y bebidas y diversas clases de abluciones, no son más que ordenanzas materiales establecidas hasta el tiempo en que llegue el nuevo orden de cosas. ¿Ok? Entonces, solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Nosotros yo creo que en esta época ya hemos aprendido harto de eso.
Y eso solo el día de la expiación. Hay que entender, vamos a hablar un poquito del día de la expiación, porque es bien interesante. De hecho, el autor de Hebreos está aquí pensando en las ceremonias de ese día tan lindo, tan importante, tan significativo para los israelitas. Y no tenía que describírselas, como dije, a sus lectores con tanto detalle, porque las conocían bastante bien, ¿ya? Para ellos eran las ceremonias más sagradas del mundo. De hecho, hermanos, cuando hablamos, si usted habla con los judíos con respecto a esto, es lo más sagrado que existe en la vida, hermanos. ¿Ya? Y tenemos que tener en mente su desarrollo y sentido si queremos entender el pensamiento de nuestro autor, porque ahí está, ¿no es cierto?, el autor, ¿no?, tratando de explicar lo que ellos tenían, en lo que ellos se basaban y lo que ahora estaba presente, que era el hecho de que Cristo había muerto y que había resucitado. Entonces, la principal descripción del día de la expiación, hermanos, está en Levíticos capítulo 16. Y en primer lugar debemos preguntarnos, ¿qué sentido tenía el día de la expiación? Vamos a preguntarnos eso, ¿qué sentido tenía este tremendo día que lo hablan en todas partes, ¿no? Ahora me refiero con relación al Antiguo Testamento. Como ya hemos visto entonces, la relación entre Israel y Dios era la del pacto. O sea, el pecado por parte de Israel ya interrumpía esa relación y todo el sistema sacrificial existía para hacer expiación por el pecado. Ya todo eso, todo el sistema de sacrificio tenía razón de ser, ¿no es cierto?, para hacer expiación por el pecado y obviamente restaurar la relación perdida. Pero ¿qué sucedía si quedaban algunos pecados por los que no se había hecho expiación? ¿Qué pasaba con eso? Ahí está la clave, ahí se mete el día de la expiación, ¿ya? ¿Y qué sucedía si ni siquiera se era consciente de esos pecados, ¿ya? ¿Y qué sucedería si el mismo altar hubiera quedado profanado, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué pasaría si todo el sistema sacrificial no estuviera cumpliendo su misión? Entonces, para eso aparecía el día de la expiación, ¿ya? El día de la expiación se resume ahí en Levítico capítulo 16, 33 y 34. Y hará la expiación, ¿no es cierto?, por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Entonces era un gran acto, hermanos, un gran acto general de expiación por todos los pecados. Era, como dije, un gran día en el que todo el pueblo y todas las cosas se limpiaban, por así decirlo, para que pudiera continuar la relación de Dios e Israel. Entonces, con ese fin, era el día, también le llamaban el día de la humillación, ¿ya? Porque estamos hablando y dice, afligiréis vuestras almas, Levíticos capítulo 16, verso 29, que era otra manera de decir que ayunaran en el fondo. Entonces toda la nación, fíjate hermano, toda la nación se juntaba y ayunaba ese día, incluso hasta los niños ayunaban, y los judíos realmente, que eran muy devotos, así, por así decirlo, se preparaban para ese día, ya ayunando días anteriores, ayunaban para esperar ese día. Entonces en el día de la expiación, es 10 días después del día de Año Nuevo, del calendario judío, ¿no es cierto?, que es los primeros días del septiembre nuestro, en este caso, ¿ya? Era con mucho el día más importante del año, era lejos el día más importante del año, y para el sumo sacerdote especialmente, porque él era el que entraba ahí, ¿no es cierto? Entonces, veamos lo que sucedía en él. Veamos cómo era. Por la mañana, muy temprano, el sumo sacerdote, hermano, dice que se purificaba con un baño, ¿ya? Se ponía las santas vestiduras, las vestiduras que eran muy impresionantes, las vestiduras que usaba, ¿ya? Que solo la usaba en ese día,
No lo usaba a cada rato ni en cualquier día, solo lo usaba ese día, ¿ya? Y que se describen ahí en Éxodo capítulo 28 y capítulo 33, los pantalones de lino fino, ¿no? O los calzones de lino fino, por así decirlo, la toga larga que le llegaba hasta los pies, que era tejida de una sola pieza, el manto de efod, que era todo de azul oscuro, eh, em, con una orla, hermanos, en la que se alternaban granadas de azul, púrpura y carmesí, con campanillas. Habían unas campanillas que tenía este traje en la parte de abajo, que eran de oro, y sobre este manto entonces se ponía el efod, que era pues, probablemente el efod, era una especie de túnica de lino, bordada, como dije, en púrpura, carmesí y oro. Imagínate, era bordada con oro, imagínate, con un cinto elaborado, y llevaba en los hombros las 2 piedras de ónice, en las que estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Aquí estaban, aquí, en este lado, ¿no? Y 6 a cada lado, ¿no? Y que obviamente representa que el Señor Jesús lleva a su pueblo en los hombros, ¿ya? Y llevaba sobre la túnica el pectoral, que estaba aquí en el frente, el pectoral, ¿ya? Que tenía 12 piedras, y 12 piedras preciosísimas, en las que estaban grabados también los nombres de la tribu de Israel. Así que el Señor no solo lo lleva a su pueblo en los hombros, sino que también los lleva en su pecho, en su corazón. Ya, como dije, estaban grabados ahí los nombres de la tribu de Israel, y de esta manera llevaba el sumo sacerdote al pueblo, como dije, sobre sus hombros y sobre su corazón. Entonces, ahora, en el pectoral estaba el Urim y el Tumim, ya, que se ha traducido por luces y perfecciones, pero que no se sabe exactamente qué es lo que eran, ¿no? Solo que el sumo sacerdote los usaba cuando quería consultar la voluntad de Dios. El hecho del Turim y el Tumim era para eso, para consultar la voluntad de Dios, ¿ya? En la cabeza también llevaba una mitra alta de lino fino, en la cual había una lámina de oro, ¿no es cierto?, que estaba sujeta ahí con una cinta azul, en la que estaba grabado, decía santidad a Jehová, o santidad al Señor. Entonces nos podemos imaginar, el aspecto deslumbrador que podía tener el sumo sacerdote ese gran día, el día de la expiación. Podemos imaginarnos, ¿no es cierto? Entonces, y obviamente, hermanos, el sumo sacerdote empezaba por hacer lo que se hacía todos los días. Quemaba el incienso de la mañana, hacía el sacrificio de la mañana, y se encargaba de recortar todas las mechas, ¿no es cierto?, de las lámparas del candelabro, porque tenía que estar prendido, en este caso de los 7 brazos del candelabro, uno, como dije, uno de los grandes símbolos de Israel, y luego se pasaba a la primera parte ya del ritual, que era muy especial en ese día, y todavía con sus ropas solemnes sacrificaba, ¿no es cierto?, un becerro, y sacrificaba 7 carneros, 7 corderos y un carnero. Entonces se quitaba la ropa solemne, se lavaba otra vez, se ponía la ropa sencilla de lino blanco, se le traía un becerro que él había comprado con su propio dinero, y colocaba las manos. Ahí en el fondo lo que estaba era ya ofreciendo un sacrificio por sus propios pecados. Ponía las manos sobre la cabeza del becerro a la vista de todo el pueblo, y comenzaba a confesar su propio pecado y el de su casa. Y mira, hermano, ¿te acuerdas que yo lo dije estos días? Y él decía: Señor Dios, he cometido iniquidad, he cometido transgresión, he pecado, yo y mi casa, Señor. Te suplico que cubras las iniquidades, transgresiones y pecados que he cometiendo transgresión y pecado delante de ti. Y repetía, ¿no? Y esta oración, ¿no? ¿Para qué? Para que él pudiera quedar limpio, por así decirlo, de todas las transgresiones delante del Señor, porque tenía que hacer el gran el intercesor, por así decirlo, de su pueblo.
Se dejaba un momento el becerro ante el altar y entonces se procedía con una de las ceremonias únicas del día de la expiación. Se presentaban 2 machos cabríos y una urna con 2 suertes. Una estaba marcada para Jehová y la otra para Azazel, que algunas veces se traduce como el chivo expiatorio, digamos. Se echaban la suerte y se colocaba cada uno en la cabeza de cada macho cabrío. Es bien interesante esto, pero es enredado, diría yo. Es un poco difícil de comprender porque nosotros nunca vivimos eso, ¿no? Y vemos entonces que el sumo sacerdote entonces se volvía hacia el becerro que estaba delante del altar y lo mataba, haciendo una incisión en el cuello y echando la sangre en una especie de una paila, ¿no es cierto?, que tenía un sacerdote, y este sacerdote tenía que estar moviendo la paila, ¿no es cierto?, para que no se coagulara la sangre, ¿ya? Entonces llegaba el primero de los grandes momentos. El sumo sacerdote cogía carbones encendidos del altar y los ponía en el incensario, y luego cogía incienso y lo ponía en un recipiente especial. Era toda una ceremonia, hermanos, y luego entraba al lugar santísimo para quemar el incienso en la presencia de Dios. Estaba estipulado, ¿no es cierto?, que no debía permanecer mucho tiempo. Cuando entraba al lugar santísimo no era más tiempo del necesario para que el pueblo no se aterrara. El pueblo tenía un terror, hermano, que el sumo sacerdote saliera muerto de ahí. De hecho, lo tenían amarrado con una cuerda por si acaso, ¿no es cierto?, no era aceptado, ¿no? Entonces la gente estaba esperando, conteniendo literalmente el aliento, y cuando salía de la presencia de Dios todavía con vida, el suspiro era general, un suspiro de aliento, y que producía una ráfaga prácticamente de aire, ¿no? Cuando salía el sumo sacerdote del lugar santísimo, cogía el cuenco de la sangre del becerro y volvía a entrar en el lugar santísimo y rociaba 7 veces por encima y otros 7 veces por abajo. Salía, mataba el macho cabrío, marcado para Jehová, entraba, ¿no es cierto?, con su sangre otra vez al lugar santísimo y rociaba otra vez. Entonces salía y mezclaba las sangres del becerro y del macho cabrío, y rociaba 7 veces los cuernos del altar del incienso y el mismo altar también. Entonces lo que quedaba de la sangre se ponía al pie del altar del holocausto, y así se purificaban el lugar santísimo y el lugar de cualquier contaminación que pudieran tener. Imagínate, hermano, todo lo que hacían, ¿no? Y entonces, bueno, luego venía la ceremonia más conmovedora, que se traía el chivo expiatorio. El sumo sacerdote le ponía las manos, confesaba su pecado y el pecado del pueblo, y el chivo era conducido al desierto, se dice, a una tierra deshabitada. Ese chivo se supone que iba cargado con todos los pecados del pueblo, y allí se soltaba para que se marchara lo más lejos posible o quedara a merced de las fieras de aquel entonces. Entonces, hermanos, como dije, es bien larga lo que era la ceremonia, ya del día de la expiación, y ojalá la pudiéramos estudiar un poquito más profundo. Pero, hermanos, todos los años había que repetir esta ceremonia, todos los años, y a todos les estaba prohibido entrar a la presencia de Dios, menos al sumo sacerdote. Y él era algo que le producía en el fondo terror, porque si eso era antiguamente. A Dios nunca se le vio, o pocos le vieron así como un Dios de amor. De hecho, hay gente que hoy día le cuesta leer el Antiguo Testamento todavía, ¿ya? Entonces, hermanos, la purificación era mente externa, algo externo, con lavatorios de agua. ¿Ya? El sacrificio consistía en animales, en su sangre, y todo aquello era un fracaso, hermano, porque tales cosas no podían expiar en el pecado. Y en todo ello el autor de Hebreos ve un reflejo difuso de la realidad, una reproducción, como dije, así como nebulosa, del único sacrificio verdadero, que era el de Cristo. Así que, como dije, era un ritual muy impresionante, muy digno, muy hermoso, pero no era más que una sombra ineficaz, y ahí notamos, y
todo esto hace Hebreos, el autor de Hebreos, para mostrar que Jesucristo es el único sacerdote y el único sacrificio que pueden ofrecer acceso a Dios a las personas. Así que, hermanos, notamos entonces posteriormente ya, hay que entender este pasaje, hay que tener presente tres cosas ya de los versículos del 11 al 14. Pero cuando apareció Cristo, dice, sumo sacerdote de las cosas buenas por venir, por medio de un tabernáculo mayor y más capaz de producir los resultados para los que fue diseñado, un tabernáculo no hecho por manos humanas, es decir, un tabernáculo que no pertenece a este mundo, y no por la sangre de machos cabríos o de becerros, sino por la suya propia. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, asegurándonos una redención eterna, porque si la sangre de los machos cabríos y becerros y las cenizas de una becerra podían al rociarse purificar a los inmundos para que sus cuerpos quedaran limpios, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin defecto a Dios, limpiará vuestras conciencias para que podáis dejar las obras que producen muerte y seáis servidores del Dios vivo? Entonces, para entender este pasaje hay que tener presente tres cosas básicas que eran en el pensamiento del autor de los Hebreos. Primero, para el autor de los Hebreos, la religión, ¿qué es lo que era la religión? Acceso a Dios. O sea, su misión era introducir al hombre a la presencia de Dios. La segunda cosa es que este es un mundo de sombras difusas y de copias imperfectas. Entonces el mundo de la realidad está al otro lado. Todavía no llegamos a ese lado. Vamos a llegar cuando Cristo nos lleve. Entonces el propósito de toda clase de culto, obviamente, es poner a los seres humanos en contacto con las realidades eternas. Entonces eso era lo que se suponía que podía ser el culto del tabernáculo. Pero el tabernáculo terrenal y su culto eran copias, como dije, imperfectas ya del tabernáculo real, en este caso que es el Señor. ¿Ya? Entonces, una tercera idea es que no puede haber religión sin sacrificio. En esto del acercarse al Señor sin derramamiento de sangre, ¿no es cierto? No hay perdón de pecados. Entonces ahí notamos entonces que la purificación ha de ser costosa. Costó. La salvación que Dios nos dio no fue gratis, o sea, a nosotros se nos da gratuitamente, pero tuvo un costo enorme. El acceso a Dios requiere pureza. El pecado humano tiene que ser expiado y su inmundicia tiene que ser limpiada. Entonces, con esas ideas en la mente, el autor de Hebreos prosigue a intenta demostrar que Jesús es el sumo sacerdote que ofreció el único sacrificio perfecto para dar acceso, ¿no es cierto?, a Dios, ¿ya? En perfecta obediencia, y lo hizo hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, y obviamente, para empezar, él se refiere a algunos de los grandes sacrificios que los judíos tenían costumbre de ofrecer en el antiguo pacto. Estaban los sacrificios de becerros, de los machos cabríos, y aquí se refiere a dos grandes sacrificios, que el día de la expiación, ¿ya? Y el del chivo expiatorio, que se llevaba al desierto cargado con los pecados del pueblo. Estaba también otro sacrificio, que era el sacrificio de la vaca alazana. Todo esto los judíos en tiempos más recientes contaban que una vez se le preguntó un gentil a un judío, un hombre conocedor, qué quería decir todos estos ritos, ¿no? Porque a él le parecía una mera superstición. Entonces el rabino le contestó que había sido establecido por el santo Dios y que no teníamos que preguntar las razones, había que hacerlo nomás, y dejar las cosas como estaban, ¿ya? Aunque no la entendiéramos. Entonces el hecho es que era uno de los grandes ritos de los judíos, esto del día de la expiación. Entonces el autor de Hebreos hace referencia a estos sacrificios y seguidamente declara que el sacrificio que ofreció Jesús es incalculablemente mayor y mucho más efectivo. Entonces debemos preguntarnos
antes, eh, ¿qué pasó? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué efectividad tiene esto en nosotros? Entonces, hermanos, se me acabó el tiempo. Lamento, pero ya mañana continuamos con la segunda parte. O no, mañana no, el lunes seguimos con la segunda parte porque creo que es, es bastante comida acá. Hay alta comida, pero no es fácil de explicarla, no es tan sencillo. Hermanos, que el Señor les bendiga entonces. Un placer haber estado con ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Nos encontramos el día lunes. Dios les bendiga, hermanos.